Las expresiones artísticas son una ventana al pasado, nos dejan ver cómo vivían las personas, la forma de pensar y en algunos episodios históricos nos permiten observar abusos, miseria, hambre y cautiverio en el que vivían miles de personas. Yo soy Martín, acompáñame a este recorrido por la vida y el arte que se generó en los guetos y campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy vamos a hablar de los guetos, los campos de concentración y de exterminio. Nuestros objetivos son varios, yo los reduje a 3 elementos para que comprendamos de inmediato el tema. En primer lugar, vamos a conocer cuáles fueron los motivos por los cuales los nazis empezaron a perseguir a las minorías y sobre todo a los judíos. En segundo lugar, examinar los testimonios que nos dejaron las personas que vivían en los guetos, en los campos de concentración, qué testimonios nos dejan, cómo vivían y sobre todo conocer las expresiones artísticas pues de las personas que vivían en el gueto y en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Sin duda alguna se trata del conflicto de mayor magnitud en la historia de la humanidad, pero no todo fue el campo de batalla, no todos son trincheras, no todos son aviones, hay elementos a los cuales enfrentaron la población civil y tenemos dos elementos muy característicos. En primer lugar, los guetos y en segundo lugar, los campos de concentración y los campos de exterminio, que ojo, pues no son lo mismo, vamos a tener ahí algunas marcadas diferencias. Uno de los elementos que más conocemos es la llamada persecución de los judíos, es el llamado holocausto, estas personas que eran llevados a campos de concentración, que eran exterminados de manera masiva. Pero ¿por qué surgen? ¿Por qué surgen los guetos? ¿Por qué surgen los campos de concentración? ¿Por qué surgen los campos de exterminio? Tenemos que regresarnos un poquito, ¿no? Y en primer lugar tenemos que señalar que Alemania no la está pasando bien, no está viviendo una situación buena, tiene una crisis económica, tiene una crisis social, tiene una crisis política y varios elementos pues van a ser utilizados por un partido que está surgiendo, ¿no? El partido se llama Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que pues es el partido nazi, así lo conocemos nosotros. Lo de socialista era un puro adorno, no eran socialistas, planeaba atraer a las clases trabajadoras y le cae como anillo al dedo esta situación de crisis, esta situación de crisis económica, de crisis política y por supuesto uno de los elementos que lo caracteriza, la base de este partido es el nacionalismo radical. Es un partido que pues obviamente va a justificar las guerras, el intervencionismo, la idea de superioridad frente a inferioridad y para esto tienes que fabricar un enemigo en común. Es un partido que ya tiene en vistas la guerra, no es un partido que ya tiene en vistas el expansionismo. Y si tú quieres hacer guerra y expansionismo, tienes que tener unidad nacional. Por eso te digo que se fabrica un enemigo en común. ¿Quiénes eran los perseguidos del partido nazi? Pues todas las minorías, no solamente los judíos, los comunistas, los socialistas, los demócratas sociales, estos son enemigos políticos. También artistas y autores que no comparten su línea política, que no comparten su manera de pensar, gitanos, polacos, eslavos y por supuesto judíos. ¿Qué va a pasar con los judíos? Les empiezan a quitar sus cargos, cargos que tienen, si dan clases, si están en hospitales, los empiezan a llevar a algunos lugares, ¿no? Esto va a empezar a ocurrir. Tenemos testimonios, por supuesto, de diarios de personas que vivieron o que lo veían. Dice uno de ellos, cuando empecé a ir a la escuela tenía 6 años. Al poco tiempo los maestros que tenían objeciones respecto al nuevo régimen fueron sustituidos. ¿Por quiénes fueron sustituidos? Pues por personas más jóvenes, pero no sobre todo más jóvenes, personas que sí iban con el partido nazi, personas pues que no tenían ningún reproche o que no lo criticaban. Hay otro testimonio que nos deja ver que no solo los judíos eran los perseguidos, ¿no? Dice el testimonio, primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Después vinieron los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Así va pasando con los sindicalistas, con los católicos, hasta que vienen por esta persona que se llama Martin Niemöller y dice, luego vinieron por mí. Para entonces ya no había nadie que dijera nada, ¿no? ¿Qué nos deja ver? Pues el partido nazi va a ocupar las minorías para generar un enemigo en común. Es la idea de
tengo a alguien a quien odio al interior y esto me va a dar fuerza, esto me va a permitir generar guerra después y generar expansionismo. En ese sentido se van a crear dos lugares en los cuales van a ser recluidos los enemigos del régimen, los enemigos de Alemania. El primero de ellos es el gueto. Esta palabra ya aparece, está presente desde la Edad Media. Los guetos eran los barrios en los cuales vivían los judíos separados de los cristianos, no podían mezclarse, pero este elemento retoma vida durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de unos lugares creados, unos lugares en los cuales van a vivir los judíos, se crean por lo general en la zona pobre de la ciudad, no solo los judíos, ahí lo recalco, viven otras minorías, por supuesto están en una situación de cautiverio, no es que puedan entrar y estar saliendo, no están detrás de vallas, de muros, de alambrados, viven en una condición de hacinamiento, de 7 a 10 personas en alguna habitación. Se construyeron en Europa Occidental alrededor de 1200 guetos y uno de los más famosos es el de Varsovia. Fue creado en octubre de 1940 y cuando empezó a ser creado tenía alrededor de 440,000 habitantes. Duró 3 años. Después de estos 3 años solamente quedaban 50,000 habitantes. Los demás murieron por enfermedades, murieron por hambruna o fueron deportados a los campos de exterminio. El gueto de Varsovia, que es uno de los más grandes, pues nos permite una enorme cantidad de testimonios. Te comentaba hace un momento, la comida escaseaba, el 80% de los alimentos proviene del contrabando, ¿no? Y por supuesto tenemos algunos testimonios sobre el hacinamiento. Imagínate 10 personas viviendo en una habitación y esta es una nota del 17 de noviembre de 1940. Dice, la superficie del gueto es reducida para contener a 500,000 de personas, ya que en pocas calles pues fueron asignadas para que viviera la población judía. Es imposible describir el grado de hacinamiento producido. Si miras desde algún balcón, las calles del gueto se ve un mar de cabezas humanas, olas de miles de personas que van y vienen. Pero no solo es la situación de estar hacinados, de vivir en un pequeño espacio, sino también de observar la cuestión de la comida, ¿no? Los dos testimonios que vemos aquí pues son igual de cómo era la vida cotidiana en el gueto. Empiezo con este, Varsovia, 2 de junio de 1942. Dice, no soy un ladrón, simplemente arrebato cosas, declaró llorando hace unos días un niño de un pensionado cuando fue descubierto extrayendo una rodaja de pan del bolsillo de otro niño. Es un niño robándole a otro niño un pedazo de pan para llevárselo a la boca porque no hay comida. ¿No? Qué situación tan difícil se está viviendo, la miseria, la hambruna, las enfermedades, producto, te decía yo, de esta cuestión del nacionalismo radical. Por otro lado, del mismo día de Varsovia, 2 de junio, es del mismo día, dice, junto a la puerta del negocio acecha un ratero. Utilizan esa palabra para describir a un muchacho de 16, 17 años de edad, que dice, pues con las dos manos le arranca la bolsa a una mujer, ¿no? Rapidísimo, le saca lo que hay en la bolsa y lo empieza a masticar, se lo empieza a comer, ¿no? Hay varios testimonios que vas a encontrar, sobre todo en la página de Yad Vashem. Ahorita te voy a poner el link, te voy a poner los datos para que la busques. Lo que nos interesa es ver eso. Escasea la comida, no te importa que haya unas monedas, te importa robar el alimento. Detienen a otra persona, a esa persona la están golpeando, ¿no? Y esta persona dice, el testimonio, se cubre la cabeza para estar comiendo lo que se había robado. A veces no valoramos lo que tenemos y este es un elemento que nos permite conocer cómo se vive en ciertas etapas históricas. Por otro lado, tenemos los campos de concentración y de exterminio. No son los mismos. La diferencia es que en los campos de concentración las personas van a llevar a cabo trabajos forzados. En los campos de exterminio van a ser asesinados de manera masiva. ¿Quiénes llegan a los campos de concentración? Las minorías, judíos, comunistas, socialistas, demócratas, sociales, gitanos y por supuesto los prisioneros de guerra también van a parar aquí.
son creados a partir de 1933. El primero de ellos está en Dachau. Se encuentran afuera de las ciudades, en sitios obviamente agrícolas, obviamente que se van a dedicar a la industria, ¿no? Y las personas pues, realizan trabajos forzados. Trabajan en granjas agrícolas, trabajan en la construcción y en la reparación de caminos y por supuesto en la industria bélica. Tenemos varios campos de concentración muy importantes. Uno de ellos obviamente es el de Auschwitz. Aquí hay una lista con algunos de ellos. Pues tenemos una gran cantidad de testimonios que nos permiten observar el pasado y que nos permiten ver cómo era la vida en el gueto y en los campos de concentración. Tenemos la fotografía que nos deja ver la ropa, que nos deja ver las tradiciones, la comida, cómo vivían. Tenemos los diarios, los testimonios, pero también tenemos la pintura. Hubo una enorme cantidad de pintores que dejaron ver su sentir, cómo es que vivían esa situación, que criticaron también al régimen nazi y que sobre todo dejaban ver un anhelo por una vida mejor. Varios de estos artistas pues estuvieron en los guetos, estuvieron en varios campos de concentración y muchos de ellos pues murieron, fueron asesinados en los campos de concentración. Yo te voy a hablar obviamente de Nelly Toll, una pequeña que tiene 8 años y que utiliza los recursos que tiene a la mano, ¿no? Su diario, acuarelas, empieza a dejarnos testimonios de cómo vivía ella y empieza a pintar. Y sus obras, por ejemplo, junto al piano y también Sueño de una muchacha en el campo, que podemos observar aquí, nos dejan ver ese anhelo que existe por una vida mejor. Ella, una pequeña de 8 años que vive con su mamá y que están viviendo ocultándose. Una familia los ayuda para que puedan sobrevivir a todo esto. Por último, aquí te dejo parte de una enorme cantidad de artistas, de dibujantes, de personas que estuvieron en los campos de concentración, en los guetos y que plasmaron de alguna manera cómo era su vida cotidiana, que plasmaron también una crítica hacia lo que estaban viviendo, hacia la miseria, el hambre, pero que también nos dejan ver ese anhelo de libertad. Aquí están unas preguntas guías que nos pueden ayudar para hacer nuestro trabajo, para elaborar nuestro trabajo. ¿Qué podemos hacer? Líneas del tiempo, una exposición, un análisis de las pinturas, qué materiales tenían disponibles, ¿no? En ese sentido, pues, qué les permitían, en dónde pintaban, cómo lo conseguían, cómo era la vida en los guetos y en los campos de concentración, cómo era la vida del autor, en dónde estuvo, quién lo ayudó, cómo murió, fue asesinado o si todavía sigue vivo, como es el caso pues de Nelly Toll. Por supuesto, ¿por qué se crearon los guetos? ¿Por qué los nazis tienen esta medida? ¿Y a qué se dedicaban las personas? Yo soy Martín, espero te haya sido de ayuda, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho.